de esta semana y nos hemos quedado acá. Tenemos que determinar el grado de indeterminación de la estructura, ¿no? Hay dos métodos, el método de las fuerzas y el método de los anillos. Vamos a explicar cada uno de ellos, el primer método y el segundo método, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. A esto vamos a llamar A, B y C. Con eso vamos a escribir lo siguiente. Recordaremos lo que hemos hablado el día de ayer. En el método de los anillos hemos dicho que R representa las fuerzas o momentos reactivos y N es el número de partes en que se separa la estructura. Entonces, en el primer método vamos a tener ¿en cuántas partes vamos a separar la estructura? Vamos a separar en dos partes, ¿no? Entonces, a esto le vamos a llamar 1 y a esto le vamos a llamar 2. Bien. Hecho eso, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a dividir la estructura en las dos partes, ¿no? Primero, la base AC y CB, ¿no? Aquí está. Entonces, esto es 1, esto es 2. Y naturalmente, aquí tenemos la articulación, ¿no? Ahí tenemos la articulación. Bien, entonces, en el punto A, ¿cuántas reacciones tenemos? Es un apoyo de tercer tipo o empotrado. Vamos a tener una fuerza horizontal, una fuerza vertical y un momento. Es lo que vamos a tener, ¿no? La articulación se asimila a un apoyo de segunda especie o articulado. Entonces, ¿cuántas reacciones tenemos? Tenemos una reacción y otra reacción. Listo, ese es el número de fuerzas, ¿no? Entonces, si R representa las fuerzas reactivas, lo que están en color son las fuerzas reactivas, ¿no? Naturalmente se supone que aquí en la estructura está actuando cualquier tipo de carga, ¿no? Eso no nos interesa, no estamos analizando eso. Entonces, R, ¿cuánto vale? R1 vale 5. 1, 2, 3, 4, 5 tienes, ¿no? Bien, ahora analizamos la base 2. Aquí vas a tener por el cuarto principio de la estática vas a tener eso, ¿no? Y vas a tener eso. El extremo B es también un apoyo articulado.
va a tener una reacción horizontal y una reacción vertical. R2, ¿cuánto vale? 4. 4. No vale 4, vale 2, porque estos dos ya hemos tomado aquí en cuenta, ¿no? Estos dos ya hemos tomado en cuenta. Entonces, R2 vale 2. R total es igual a 5 más 2. igual a 7. 2. Apaguen su micrófono. ¿Y N cuánto vale? N vale. ¿Qué dice N? De acuerdo a lo que hemos hablado, es número de partes en que se divide la estructura, se separa la estructura. Hemos separado en 2 partes. Listo. ¿Cómo determinamos el grado estático por el método de las fuerzas? Si vemos nuestra fórmula, es igualito que lo que es escrito, lo mismo nomás, ¿no? Escrito de otra manera. Entonces, el grado hiperestático va a ser igual, hemos dicho, a R menos 3 veces N. R, ¿cuánto vale? Vale 7. 7. Menos 3. N, ¿cuánto vale? 2. Esa diferencia es igual a 1. Esto es mayor a 0. Entonces, ¿qué tipo de estructura es? Hiperestático. Muy bien. Indeterminada. Esta es una Hiperestático. estructura, como quiera que el grado hiperestático es mayor a 0, esto es una estructura hiperestática. Hiperestática de primer grado. ¿Listo? ¿Han visto? Sencillo, ¿no? Juego de niños. Ahora vamos a ver el otro método. Este método, el método de los círculos o de los anillos. Naturalmente esto es lo mismo, ¿no? A, B, C. Entonces, ¿qué hacemos? Veamos cuántos anillos hay. Segundo método. Unimos este apoyo con este apoyo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un círculo tenemos. O un anillo también se llama, ¿no? Un círculo o un anillo. Listo. Ahora, vemos los grados de indeterminación, digo, los grados de libertad que tienen cada uno de los vínculos y las articulaciones. Su grado de libertad de esto, ¿cuánto es? ¿Cuántos grados de libertad tiene este apoyo que es empotrado? Cero. No permite. Esto no permite desplazamiento horizontal, no permite desplazamiento vertical y tampoco permite giro. Su grado de libertad es 0. La articulación. ¿Cuánto es su grado de libertad? No permite desplazamiento horizontal, no permite desplazamiento vertical, pero permite giro. Entonces, su grado de libertad es 1. El que ha dicho 2 es un cocacho.
Grado de libertad. Esto es un apoyo articulado de segunda especie. No permite desplazamiento vertical, no permite desplazamiento horizontal, pero permite giro. Entonces su grado de libertad es 1. Listo. Entonces decimos, número de anillos. Número de anillos es igual a 1. Grados de libertad. 2. Listo. ¿Cuál es nuestra ecuación? Es lo mismo que el otro, ¿no? El grado hiperestático es igual al 3 veces el número de anillos menos los grados de libertad. Grados de libertad. ¿No? Bien. Entonces, ¿a qué va a ser igual el grado hiperestático? 1. Va a ser igual 3 por 1 menos 2. Esto es igual a 1. Mayor a 0. Entonces, la estructura es hiperestática de primer grado. ¿Han visto? Por los dos lados, por cualquiera de los métodos, sale el mismo resultado. Bien. Alex Quispe. Presente, ingeniero, buen día. ¿Has entendido lo que he hecho, amigo? Sí, Ya, ingeniero, se me ha entendido muy bien. muy bien. Ángela Nicole Silva. La señorita Ángela Nicole Silva. Sí, ingeniero. ¿Ha entendido lo que hemos hecho, señorita? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Elmer Ulises Tambo. Ingeniero, buen día. Esa parte de los anillos, ¿me puede explicar dónde salen los anillos? Ya. Mani Andrés. Inge, buen día. Sí, lo mismo que mi compañero, por favor, la app de los anillos. Pablo Vargas. Ingeniero, buenos días. Sí, se entendió todo. Ya, muy bien. Entonces explicaremos lo que los jóvenes no han entendido, ¿no? Inge, bonito más, por favor. Ya. Entonces, el segundo método. ¿Qué hacemos en el segundo método? El método de los anillos, ¿en qué consiste? Tienes que unir los vínculos. Los vínculos tienes que unir, ¿no? Entonces, hacemos lo siguiente. Primero unimos el apoyo A con el vínculo B. Así unimos, ¿no? Esto es, tienes que imaginar que esto es un círculo, ¿no? Un círculo cerrado. O sea, por eso se llama método de los círculos o de los anillos se llama, ¿no? Un anillo es igual a un círculo, ¿verdad? Entonces, aquí tienes un anillo. Hay un anillo. No hay más. No hay más. Entonces, ahora determinas los grados de libertad que tiene cada uno de los vínculos o apoyos o articulaciones. Entonces dices grados
de libertad. Esto es un empotramiento, es un apoyo de tercera especie, no tiene ningún grado de libertad. Entonces, su grado de libertad es igual a 0. El apoyo B, grados de libertad. Este apoyo no, lo único que permite es el giro, no permite desplazamiento horizontal, tampoco permite desplazamiento vertical. Entonces, su grado de libertad es 1. La articulación es similar al apoyo de segunda especie o articulado. Entonces, su grado de libertad es igual a 1 también. Listo, hemos hecho eso, ¿no? Entonces decimos, número, ¿cuántos anillos hay aquí? Número de anillos. Solo hay un anillo. Listo. Grados de libertad. Grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tiene? 0, 1 más 1, 2. Listo, tenemos eso. ¿Qué es el grado hiperestático? El grado hiperestático va a ser igual a ¿qué? 3 veces el número de anillos menos los grados de libertad. Entonces, decimos, grado hiperestático va a ser igual 3 por 1 menos 2, esto es igual a 1, es mayor a 0. Entonces la estructura es una estructura hiperestática de primer grado. Si te fijas, hemos obtenido el mismo resultado por el método 1 y el método 2. El mismo resultado hemos obtenido, ¿no? Bien, ahora sí, ¿han entendido? Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora sí, explicaremos con otro ejercicio más. Ejemplo 2. Escriban en su cuaderno ustedes, ¿no? Determinar el grado hiperestático de la estructura de la figura. Determinar el grado hiperestático en la estructura de la figura, ¿no? Ese es el ejemplo 2. Entonces decimos ejemplo 2. Y escribes, determinar el grado hiperestático en la estructura de la figura. Ese es el ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Hasta mientras que estés dibujando, también dibujar, ¿no? En tu cuaderno. Tú dibujas más rápido porque estás con lápiz y papel, nada más. Yo demoro más al hacer en el pizarrón, en esta pizarra virtual, ¿no? Listo. Esa es la estructura, ¿no? Esa es la estructura. Naturalmente, esto se llama A. B, C, D,
E, F. Si tú te fijas, aquí tenemos el apoyo A, tiene dos reacciones. Reacción vertical, reacción horizontal. El apoyo B tiene una reacción. El apoyo E tiene una reacción. El apoyo F tiene una reacción. Sumado tiene 5 reacciones. Tienes 5 reacciones, ¿no? Y tú solamente dispones de 3 ecuaciones. Entonces, esta estructura, así como está, da la impresión de que fuera una estructura hiperestática. Entonces vamos a ver, como quiera que nosotros no somos adivinos, ¿no? Entonces nosotros para eso tenemos los métodos que les estoy enseñando. Como no podemos adivinar si es estructura isostática o hiperestática, entonces recurrimos a determinar el grado de hiperestaticidad que tiene la estructura, ¿no? O sea, en otras palabras, a determinar si la estructura es isostática o hiperestática. Para eso les hemos explicado que tenemos 2 métodos. Ahora vamos a explicar un método. Ya hemos explicado en el anterior ejemplo los 2 métodos. Ahora en aquí vamos a explicar un método únicamente, ¿no? Y el otro método vas a hacer vos como ejercicio en tu casa. Bien. Entonces, vamos a decir el segundo método, método de los anillos. Entonces vamos a unir, como hemos dicho, los apoyos a través, así, es como estoy haciendo. Así. Después, o los vínculos que decimos. Listo. Listo. Así unimos, ¿no? Una vez que hemos unido eso, tenemos aquí un anillo, otro anillo, otro anillo. Listo, ¿no? Tenemos así. Entonces, ¿a cuánto va a ser igual? Uno, dos, 3 anillos tienes. Va a ser igual a 3. Ahora, determinas el grado de libertad que tiene cada uno de los vínculos o apoyos. Entonces decimos aquí, grado de libertad de esto. Apoyo de segunda especie o articulado, no permite desplazamiento horizontal, no permite desplazamiento vertical, pero permite giro. Entonces tiene un grado de libertad. El vínculo B no permite desplazamiento vertical, pero permite desplazamiento horizontal y permite giro. Entonces, grado de libertad es igual a 2. El apoyo articulado, hemos dicho que tiene las mismas características que el apoyo de segunda especie o articulado. Su grado de libertad es igual a 1. De aquí su grado de libertad es igual a 1. El apoyo B, el vínculo B, grado de libertad. Y ya hemos dicho, volvemos a repetir, no permite desplazamiento vertical, permite desplazamiento horizontal y permite giro. Tiene 2 grados de libertad. Lo mismo con el apoyo o vínculo F, 2 grados de libertad. Listo. Ahora decimos aquí grados de libertad total. ¿Cuánto tenemos? 9. 3, 4, 5, 7, 9. Listo. ¿Cuál es la fórmula?
grado de libertad, grado hiperestático, diré, va a ser igual a 3 veces los anillos menos los grados de libertad. ¿Esto aquí es igual? Esto es 3 por 3 menos los grados de libertad, 9. Esto es igual a 0. Entonces, esto es una estructura Isostática. exactamente. Táctica. Determinada. Estructura isostática. Listo, ¿no? Entonces, quiere decir que nos podemos resolver con nuestros conocimientos, con estas 3 ecuaciones, ¿no? Entonces, el otro método, el método de las fuerzas, eso vas a hacer vos a manera de practicar, ¿no? Bien, con la explicación que hemos dado, yo creo que está sumamente claro cómo se determina el grado de hiperestasticidad que tiene la estructura, ¿ya? Entonces, como les he dicho el día de ayer, y vuelvo a recalcar, ¿no? Si en el examen te digo, te doy una estructura y te digo, determíneme el grado hiperestático de la estructura, entonces harás esto lo que acabamos de hacer, ya sea por el método de las fuerzas o sea por el método de los anillos. Tú escogerás cuál de los métodos quieres, ¿no? Y listo, ahí termina el ejercicio. Pero si te doy la estructura y aquí le pongo una serie de cargas y no te digo nada, entonces quiere decir que ya te estoy dando una estructura isostática para que tú resuelvas, ¿no? Cuidado que como en los exámenes de los anteriores semestres no podían resolver la estructura y le decían, es la estructura hiperestática, le ponían, ¿no? Queriendo demostrar que la estructura es hiperestática, ¿no? Entonces, si no te pido que determines el grado de hiperestático de la estructura, no hagas eso, pues, ¿ya? Haz lo que te digo, lo que te pido, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no te he pedido o te he pedido que me determines las reacciones en los vínculos. No te he pedido, ¿no ve? Entonces, pero sí lo que te he pedido es que determines el grado hiperestático de la hiperestructura. Es lo que hemos hecho. Ahora, si te estoy pidiendo en el ejercicio, determíneme las reacciones en los apoyos A, B, E y F, y te doy cargas, entonces olvídate de determinar el grado hiperestático. No te estoy pidiendo eso. Entonces tú tienes que resolver la estructura. Se supone que te estoy dando una estructura isostática. ¿Está claro? ¿Me han entendido esta explicación? Ingeniero. Está clarito, ¿no? Sí. Anótate si quieres en tu cuaderno. Anótate si quieres. Para eso estás con tu cuaderno, papel y lápiz, ¿no ve? Anota ahí. Bien. Entonces, una vez que hemos determinado los procedimientos o los métodos para determinar el grado hiperestático de una estructura, entonces aplicaremos eso a nuestros ejercicios con la explicación que acabamos de dar, ¿no? Inge, ¿puede volver a la otra página? Que estaba copiando y me ha atrasado un poco. Es que tienes que apurarte, amigo. No te puedo esperar a vos. Todos tus compañeros ya han hecho eso, ¿no? Copiate de los de tus compañeros.
ahora vamos a hacer un ejemplo de aplicación, ¿no? Con lo que hemos explicado. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos las estructuras isostáticas, estructuras compuestas? Entonces, vamos a explicar la teoría y luego vamos a explicar con un ejemplo práctico, ¿no? Demostración. Bien, esto es lo que hemos explicado, les hemos hecho las demostraciones, los ejercicios. Entonces, ahora ustedes, o sea que les había mandado inclusive por el método de las fuerzas, el mismo ejercicio. O sea que ni siquiera tienen que hacer en su clase, ¿no ve? Entonces, ¿cómo solucionamos las estructuras compuestas? ¿Cómo solucionamos las estructuras compuestas? Entonces, estábamos en este ejercicio, ¿no? Esto es lo que estábamos hablando, las estructuras compuestas. Entonces, ayer hemos dicho que primeramente tienes que identificar la estructura. Vamos a repetir pero rapidito, para que puedas entender mejor, o sea, el reprise de lo del día de ayer. Primero, esta es una estructura compuesta así como está, ¿no? Esta estructura en su totalidad es una estructura compuesta. ¿Por qué? Porque aquí tienes dos reacciones, aquí tienes tienes cuatro reacciones que tienes que calcular. Aparentemente es la estructura hiperestática, ¿no? Pero por lo que hemos explicado, nosotros podemos determinar el grado hiperestático y hemos hecho ya ese trabajo, supónganse que hemos hecho ese trabajo ya, ahora sabemos que la estructura es isostática. Una vez que sabemos que la estructura es isostática, ¿cómo procedemos a resolver este ejercicio? Primero tienes que identificar la estructura. Esta estructura compuesta, a su vez, está formada por dos subestructuras. Una estructura llamada estructura fundamental, aquí está, lo que he cerrado en este círculo. ¿Por qué se llama estructura fundamental? Se llama estructura fundamental porque esta estructura por sí solita es una estructura estable. Quiere decir que es una estructura que no se cae si estuviera solita, ¿no? No se cae, no se desploma la estructura. Muy bien, entonces esa es su característica de la estructura fundamental. Y la otra subestructura es una estructura llamada complementaria, que estoy aquí haciendo, tú también haces, aunque sea con colorcitos para que no te olvides, estoy haciendo con color azul, encerrado en un círculo azul. Esta estructura es la subestructura complementaria. ¿Por qué se caracteriza esta estructura complementaria? Porque por sí sola esta subestructura es inestable.